Bienvenidos a La Máquina de Pensar, a esta edición especial que arranca ahora a las 19 horas en la Feria Ideas Más, aquí en el Parque Rodó, en una tarde espectacularmente calurosa, pero bueno, aquí se está bien, realmente se está bien, y la feria empieza a avanzar, empieza a haber puestos, empieza a haber gente, estamos cerca del callejón de la gastronomía, aquí en la feria, para hablar de una exposición de algo que está ocurriendo muy cerca de la feria, en el Museo Nacional de Artes Visuales. Voy a darle la bienvenida a los dos invitados que nos van a acompañar en esta jornada, que uno de ellos es el pintor, docente, grabador, dibujante, Pedro Pichín Peralta. ¿Cómo andás, Pedro? Muy bien, aquí estamos acompañando y viendo en qué podemos opinar. Lo invitamos a Pedro Pichín Peralta y invitamos también a Enrique Aguerre, director del Museo Nacional de Artes Visuales, porque los dos son los curadores de una exposición, la Expo Lacy Duarte Antología 1956-2015. Es una exposición que, bueno, empezó el 23 de noviembre y que va a estar hasta el 11 de febrero del año que viene. ¿Cómo andás, Enrique? ¿Andás bien? ¿Cómo te va, Pablo? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Con calor, supongo. Sí, pero bueno, ya no nos quejamos. Yo tenía una anotación, pero como para arrancar así. En realidad terminamos siendo curadores, pero no somos los curadores de la muestra. En realidad hicimos la selección de obra, organizamos la muestra, convocamos a los que escribieron sobre la muestra, coordinamos con Cristina Baucero, directora del Museo Juan Manuel Blanes, para mostrar la última serie inédita de Lacy, Los Pintujos, pero por diversas cosas del destino, que es largo y ya no tiene mucho sentido, ya desde el 2014 las curadurías propuestas no funcionaron. Igual Lacy fallece en diciembre, el 27 de diciembre de 2015, igual con Pichín y con Cristina dijimos, vamos adelante, vamos a llevar el proyecto hasta el final, y 2 años después llegamos a puerto. Hay dos cosas. Primero, Lacy Duarte es un artista visual, nació en 1956, falleció en el 2015. Pichín Peralta es, aparte de pintor, de grabador, docente, es hijo, ¿no? Es el hijo de Lacy Duarte. Ella tuvo 2 hijos pintores. Y en el caso de Enrique Aguerre, bueno, también sabemos que es un artista visual. ¿Por qué hacer pregunta? Porque en general en literatura se dice, esto es una fantasía de los críticos, pero se dice que cuando fallece un artista, un escritor, empieza como una especie de limbo, que es hasta que la gente lo vuelve a rescatar dentro de, digamos, a veces 10 años, 5 años, a veces no se rescata nunca y queda dentro de la biblioteca, queda dentro del canon, pero no es actualizado, no es rescatado por la gente. En este caso estamos hablando de un artista visual que falleció en el 2015 y en el 2017 ya el Museo Nacional de Artes Visuales se encarga de hacer una exposición que es, primero, muy potente y sobre todo muy, digamos, con muchos cuadros también, con muchas piezas. Claro, en realidad antología refiere a una mirada, un recorte sobre la producción de Lacy. No es una retrospectiva, hay grandes sectores de la producción de Lacy que no están incluidas, tiene un porqué. Y nosotros preparamos esta exposición con Lacy en vida en el 2014. Era un proyecto junto con Lacy, por eso te cuento que fue mutando el proyecto, pero la firmeza tanto con Pichín como Cristina, de decir, bueno, vamos a llevar esto a su final y a su principio en realidad, que es una gran exposición de Lacy, porque no sé si es similar a lo que decís con respecto a los escritores, no sé si le llamaría limbo, pero hay muchos artistas, y no porque fallezcan, simplemente en algún momento de su carrera, cuando pasa la novedad, sí, los premios, entran en una especie, no sé si de olvido, pero postergación sí. Y en el museo, aparte de los grandes maestros y las grandes maestras, nosotros tomamos en cuenta a los artistas de media trayectoria o más avanzada para dar una mirada sobre eso. Invitamos a curadores, a investigadores, para dar una mirada, porque ahí es donde se encienden los nodos de la red del arte nacional. Porque incluso Guillermo Fernández y Lacy llegaron a exponer juntos en San Carlos cuando eran profesores. Ahí de repente Pichín puede decir un poco más. Sí. No, primero una cosa que, reafirmando lo que decía Enrique,
tanto empezamos esta exposición con la vieja viva que me acuerdo que un mes después que ella falleció pedí una entrevista con él acá en el museo y le dije, esto continúa. Y bueno, y sí, me dijo, claro, continuamos. Y creo que es muy importante que esto fue trabajo de un equipo grande, con los dos directores, Enrique y Cristina, de un grupo de gente que, además de respetarla como artista, tenía el vínculo de amistad y un gran cariño por ella. Entonces fue una cuestión hecha desde el corazón, digo, no... Correcto. Y bueno, y por eso también, como fue hecha así, decidimos en el momento de elegir la obra, elegir un periodo especial, o sea, de ese periodo que elegimos, e incluso dejar una parte que alguna gente se quejó, que es como lo de la parte de tapicería, dejarla fuera porque, bueno, creo que en este momento, fundamentalmente para Lassi, como que hubo una Lassi después de la Bienal de Venecia, y desde mi parte era muy importante rescatar eso, que era su deseo. Era la Lassi artista plástica en general, pero por sobre todo pintora o instaladora o performática o como lo quieran decir. Dijiste que dejaron fuera dos cosas. Dejaron fuera la parte de tapicista, dijiste vos, cuando ella tuvo una trayectoria como tapicista notable, ¿no? Y notoria y muy potente. Y segundo, de la parte, digamos, de plástica, digamos, de pintura, de instalaciones, o de lo que fuere, los dos dicen, hicimos una selección, pero tu madre era impresionante la producción que tenía. Estamos hablando de una producción muy grande, da la sensación, ¿no? Muy prolífica. Sí, lo que pasa que ella estaba siempre trabajando. Ella, por ejemplo, no dormía. Ella se levantaba a las 4 de la mañana, iba a buscar un vaso de agua y pasaba por la mesita aquella que ahora yo le había armado, antes trabajaba en el piso, y pegaba 3 papelitos y se volvía a acostar. O sea, era una máquina de trabajo, sí. Y estaba además siempre picoteando. Incluso en la exposición hay cosas que no son exactas en las fechas, porque ella tenía distintas series que están vinculadas, que son de distintas fechas, claro, a pesar de que trabajaba en series. Supongo yo que estaría trabajando en varias a la vez también, ¿no? Sí, por eso, sí, era, ella siempre decía que ella era todo. O sea, había gente que la prefería como tapicista, o hay gente que la prefería pintando, hay gente que lesionó, tu vieja cuando instala, y ella siempre decía, la que está atrás es la misma. Claro. Sí, yo le agregaría a lo que dice Pichín, que nosotros no es que consideremos que es una etapa menor la Lassi tapicista y artista textil, donde sobre todo a principios de los 80, hasta mediados de los 80, expande el concepto de tapiz tradicional del tejido y va hacia los alambres y va hacia elementos menos tradicionales, se hace cajas, se hace objetos colgantes, se va al objeto. En realidad, una suerte de escultura móvil. Una de las características de Lassi justamente es que no respeta, como digamos, la esencialidad de la práctica. Si ella tenía una necesidad expresiva de usar un material o ir para otro lado, iba con total libertad. Y aprendía en el camino y era fantástica. Lo fue, pero la pintura sobre todo, quisimos marcar, por un lado, que el tapiz fue una manera de sobrevivir económica, de llevar adelante su familia, donde eran todos artistas, los 2 hijos artistas y el marido artista, Aldo Peralta, el gran artista Aldo Peralta, que cuando fallece en el 81, ella había dejado de pintar de los años 60, aunque había una colaboración que de repente Pichín quiere decir algo entre Aldo y Lassi, no era que no hubiera colaboración. Y allí en los 80, por primera vez, luego de la exposición del 83, en el 86, en la Galería Becelay, todo el mundo esperaba la Lassi textil y fue enteramente de pintura la muestra. La investigadora brasilera dice, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero ahora me lo van a decir ustedes, la investigadora brasilera que escribe en el catálogo, dice, y que fue amiga de Lassi Duarte, dice que Lassi fue tapicista y que se atrevió a pintar cuando falleció su esposo, que era pintor, digamos, de caballete, ¿no? Y que ahí se puso a pintar, que se sintió como autorizada. Creo que autorizada no, porque ella no pidió permiso nunca para nada, nunca jamás pidió permiso. El tema es que,
ella en esa época también no es casual, ella en esa época fue destituida de secundaria y bueno, había que comer en casa y ella quizás fue más responsable con sus 2 hijos, entonces bueno, se puso a trabajar en algo que nos llevara la olla a casa. ¿Y pero por qué digamos, era más fácil vender las pinturas que los tapices? Pregunto. Al revés. No, el tapiz, primero que estaba más de moda en ese momento y era más fácil colocarlo, además estábamos en San Carlos y Punta del Este, era una cuestión que fue un mercado, o sea, mi madre nunca hizo tanto dinero como cuando era tapicista en esa época, nunca, en ningún trabajo. Es más, si hubiera sabido, pedía que le echaran antes de secundaria, porque, bueno, no... Ahí se hizo tapicista, digamos, ahí empezó a generar y empezó a pintar, digamos, en el 81, decís. No, 81. Vuelve a pintar. Ah, vuelve a pintar. Vuelve a pintar para ella de una forma, no expone como pintor hasta el 86, donde hace esa primera individual. Pero cuando hablamos de la sobrevivencia de Lassi con el tapiz, es totalmente exitosa en lo comercial y también reconocida en lo artístico como artista textil. Claro, sí, ella descolla en todo encuentro, toda colectiva, todo individual donde se presentan sus trabajos. Por eso digo, no están dejados de lado por ser obra menor o ser, en esta lectura que hacemos, en este homenaje, en esta antología, pusimos el acento en la Lassi pintora e instaladora. En esta. Perfecto. Pero eso no cierra una futura exposición como tapicista y artista textil, porque además, por ejemplo, Las Traperas, que es una serie fantástica, no se puede hablar que solo pintura. Está cruzada por la experiencia con la tela, con el género, con el recorte, con el cosido, con el tejido, y está presente el textil. Ella va y viene, tiene una libertad formidable. Pocos artistas se animan a cambiar de soporte debido a sus ideas. Y de vuelta. Y también hay como una especie también de libretitas o de libros de artistas. También hay una especie de intervenciones con papelitos y con una especie de algodón en medio, una cosa. Sí. Lo que pasa es que todo eso tiene que ver así, o sea, mi vieja era una tipa muy estudiosa. Y dentro de todas las cosas, libros y cosas que le llegó, por ejemplo, un día le llegó el libro del diario de Frida Kahlo, que es solo pinturas, y bueno, y ella ya vio que venía dibujando algunas hojitas, algunas cosas, y se dedicó a hacer un libro que nunca hizo, pero todas las obras eran para ponerlas en un libro que fuera a su vez una obra. Pero incluso quería reafirmar lo que decía Enrique. Mi vieja no dejó de ser tapicista, posiblemente pintaba como una tapicista, porque jugó la textura, cosía. Perfecto, muy bien, o sea, muy bien. Sí. Hizo como una nueva técnica, si querés, porque de alguna manera tenía sus inventos, ¿no? Ella acuñó, para mí acuñó 2 términos, trapera, porque trapera era lo que sería una especie de colcha de retazos de las pobres, pero en el lugar donde ella nació era trapera, porque lo que hacía mi abuela y todos los demás era coser las camisas, los pantalones, los buzos, todo hacer como una gran cosa, ponían lana y después la cosían todo y con eso se tapaban. Te ponías una de arriba, una de esas y pesaba como 20 kilos además, te clavaban contra la cama. Y el otro término que es lo que está referente a lo que está en el Museo Blanes es que ella empezó haciendo, ya le costaba mucho ir a trabajar a Balneario Buenos Aires y empezó a trabajar conmigo en gráfica. Y bueno, y en un momento yo decía, qué lindo grabado, vieja, se lo llevaba y venía y lo pintaba y lo rayaba, digo, pero esto ya no es grabado, vieja, y serán pintujos, me dijo, y ahí también como que para mí acuñó otro término, ¿no? Esos son grabados de ella misma que vos se los dabas y ella los intervenía o los daba, digamos que me usó como esclavo, porque me decía, pegame este papel acá, yo le daba el soporte técnico, creo que aprendí bastante en eso y le daba el soporte técnico, entonces me decía, pegame este papel acá, imprimime acá, le hice hacer silografía, le hice hacer agua fuerte, pero nunca jamás las aplicó como cualquier grabador o como las aplico yo, que haces una matriz y la imprimís. No, ella después venía, rompía, cosía, pegaba, o sea, seguía haciendo, si querés, esa mezcla de collage, tapiz, pintura. Claro. No tenía una técnica, correcto, mezclaba todo. En general grabado después queda la copia, entonces quedan las copias iguales, digamos, y están numeradas, para que en este caso cada una sería distinta porque está intervenida de nuevo por ella. Hay que decir que Lassi Duarte
nació en Salto, ¿no? Nació en Salto. En Mataojo. En Mataojo. Y ella dice, soy hija y nieta de brasileros, nací en el campo, en la frontera con Brasil, y viví allí hasta los 15 años. Fui a una escuela rural. Bueno, después de la pausa, amigos, vamos a continuar. Estamos aquí en la feria Ideas Más. Estamos con Enrique Aguerre, con Pedro Pichín Peralta, que también es salteño. Mandamos un saludo a la gente de Salto. Y nada, después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar conversando sobre esta exposición Lacy Duarte, que se llama Antología 1956-2015, que está en el Museo Nacional de Artes Visuales. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Y si canto es que toco poco, y si poco voy a cantar. No me da el cuero ni la labia, sin tambores no voy a hablar, sin tambores no voy a hablar. Para dar su melodía le dispongo más de un día, en tal plazo todo el cielo se reduce a mi canción. Hay fronteras que mis palabras quizás se atrevan a cruzar, perturbando mi pensamiento, obligándolo a meditar. ¿Quién dirá lo que hará? ¿Qué dirá? ¿Quién hará mi canción? ¿Quién oirá? ¿Dónde irá? ¿Dónde quién te traerá mi canción? Oiga, señorita. Cuénteme. Le traigo flores y tambores para su melodía. Me persigue con dos acordes Y promete dar mucho más. homeopática armonía. Hasta cuando me piensa usar. La perfidia le sale al paso, Le va bien la interpretación. manifiéstase en mi cadencia. Prisionera de su ambición. Abandona la mesura, parlamenta con el guitarrón. Se permite aquel asombro. Cree haber pasado un rato con Dios. Hay fronteras que mis palabras quizás se atrevan a cruzar, perturbando mi pensamiento, obligándolo a meditar. ¿Quién dirá lo que hará? ¿Qué dirá? ¿Quién hará mi canción? ¿Quién oirá? ¿Dónde irá? ¿Dónde quién? Esta es Gisela Sosa, amigos, que nos estaba brindando esta canción que se llama OM. Estamos aquí en La Máquina de Pensar, en una edición especial, en la feria Ideas Más, aquí en el Parque Rodó. La verdad que, bueno, es de día, por suerte, ¿no? Está muy bien. La gente está sentada en el pasto, bueno, caminan, todos en torno a nosotros. Y nosotros estamos aquí hablando con Enrique Aguerre, director del Museo Nacional de Artes Visuales, y con el artista visual Pedro Pichín Peralta. Los dos son curadores, ellos no quieren reconocerlo, pero son curadores de la Expo Lacy Duarte, Antología 1956-2015, que está en el Museo Nacional de Artes Visuales. Realmente, siempre es es un encanto, por lo menos a mí me gusta mucho ir al Museo Nacional de Artes Visuales, pero en esta ocasión sentí que en el mismo piso uno sale de la antología de Lacy Duarte, que es muy fuerte, digamos, esa sala, y empieza a recorrer la que está inmediatamente al lado, la de Guillermo Fernández, y me agarró un poco desprevenido, no pensé que iba a ser tan fuerte también la de Guillermo Fernández, ¿no? Dije, pero esto está, cuando hay contundencia, cuando hay arte que es muy contundente, muy fuerte. Una cosa que decías, Pichín, de tu madre, ¿no? De que ella como tapicista pintaba como un tapicista, ¿no? Me hizo acordar un poco aquello que decían de Miguel Ángel, ¿no? Que pinta como esculpe y esculpe como pinta, ¿no? Y en el caso de ella, en esos cuadros que tiene, hay, sobre todo los grandes, hay como un clima espeso, ¿no? Hay un clima muy espeso, incluso cuando no es, cuando es un poco más luminoso. Por ejemplo, hay una
una pintura donde está solamente la cama de la abuela, una esquina de la cama de la abuela, y lo que vemos es prácticamente toda una masa de pintura, pero bueno, vemos ahí iluminada, pero todo eso es como muy, eso, espeso, como una cosa muy fuerte. Lo que pasa es que hay una parte que para mí es importantísimo separar, ¿no? Hay mucha gente que dice fulano sabe mucho técnicamente. Ajá. De esa parte, digamos, de conocimiento técnico ortodoxo, mi vieja no tenía ninguno. Era una tipa absolutamente intuitiva. Pues pila de cosas me preguntaba a mí que estoy empezando. Pero el tema es que le salía de adentro y lo vibraba, le metía toda la energía y pues yo te digo, para ella no era un problema pegar un pedazo de lana pegado con cola arriba de un papel. De repente yo con mi forma de pintar me pondría a pintar aquella lanita con toda la locura para que se vea adelante el papel. No, ella no, yo le pegaba tan... No tenía ningún tipo de dudas, porque ni siquiera le eran necesarias las dudas, porque ella lo que estaba haciendo, generalmente lo hemos hablado con Enrique, como que generaba objetos de poder. Digo, es una cosa bastante rara en Sí. la forma de hacerla. Pero ella dice en un momento que ella viene de un ambiente rural, ¿no? Se crió, bueno, dice ahí, hasta los 15 años fui a una escuela rural, y en un momento de su vida, y que coincide también con los últimos años, relativamente del 2000 para acá más o menos, ella vuelve sobre esa infancia y dice en un momento que hay una especie de psicoanálisis arcaico, psicoanálisis primitivo, donde la gente para solucionar sus cosas recurre a una especie de objetos de magia, digamos que no significa que sea magia exclusivamente, sino que son objetos que trabajan sobre el inconsciente, sobre la fuerza del inconsciente, ¿no? Y con eso solucionan. ¿A eso te referís con objetos de poder o te referís más bien al arte directamente? Lo que pasa es que el arte llevado adentro de determinada manera no tiene otro camino que el generar objetos de poder. Yo creo que es una cuestión que ella hablaba mucho de lo que era la catarsis, ¿no? Mi vieja... por momentos su forma de soportar el mundo y soportar un montón de cosas era hacer, y hacía, y le tocaron cosas muy duras y vos veías que no la tocaban, y yo lo viví claramente en mi casa, porque mi viejo, que era un virtuoso, trató de generar esas cosas, porque además le tocó un momento que fue la época de la Revolución Cubana, entonces toda la abstracción, el informalismo matérico que venía y yo qué sé, y él quería pintar con esas cosas, y el tipo era un virtuoso, y entonces bordar con flores era muy difícil en ese momento, y al tipo le costó un montón de historias en su propia cabeza, en su propia convicción como artista. Porque o sea, tenía dejar lo esa duda. figurativo y meterse, digamos, en algo menos figurativo, digamos. Que era lo Sí. que se venía en ese momento, lo que, ¿no? Sí, yo agregaría que Lassi es del tipo de artista que son mediums. Pasan por ellos un montón de cosas que ahí es donde puedo, por ejemplo, estar totalmente de acuerdo con Pichín. Pero cuidado, porque ella desplaza la técnica para hacer un canal por donde pasan cosas. Claro. Y ahí todo el trabajo en ella primero, que abre la posibilidad de que los orígenes profundos, las raíces profundas, la alcancen como artista. Y si tú ves ese neoexpresionismo enorme, donde le declara la guerra al mundo, al estado de las cosas, a las injusticias, a los poderes, pasa a una pintura intimista, espiritual, onírica. ¿Y qué pasó acá? Y pasó un trabajo sobre ella. Pero cuidado, que tiene una formación, Lassi tiene una formación en el taller Pedro Figari con Ciferi, está con estos chicos malos que en el entorno de Amorín, como que todos tenían una formación importante y que venía de un medio rural que estaba en la nada, de unos caseríos perdidos en el Salto Profundo, en la frontera con Brasil, Tacuarembó y Rivera, donde el destino era pertenecer a ese medio rural y un poco más, y ella termina la escuela, que iba a caballo, hace el liceo en Salto, hace preparatorios de arquitectura, se da el concurso y se recibe de profesora de dibujo y va a trabajar. O sea que esa pelea está, y decide qué va a hacer en determinados momentos, más allá de la adversidad. Dice, bueno, ahora hay que pelearla, la peleamos, dejo la pintura momentáneamente de lado,
me impresionó y vamos de nuevo, pero yo creo que tiene una técnica. Me hago tapicista por razones Claro, económicas. pero si tú fijas el trabajo, claro, él no lo va, Pichín no lo va a decir, pero Pichín es un virtuoso. Quizás se refiere a eso y eso sí, de repente lo identifica como heredado del padre, que también era una persona que técnicamente tenía una técnica. Ahora, la polenta de esa energía que viene, no se lee, no la bajás de un libro. Yo interpreto esto, digamos, porque también en literatura ocurre a veces que hay escritores que son viscerales, poetas que son viscerales, que son realmente, pueden tener obviamente, y obviamente todo artista va aprendiendo técnicas, pero siguen ese mandato visceral, y hay otros que son virtuosos, se desarrollan, bueno, buscan la ingeniería, la arquitectura, y entonces de la obra literaria, y también ahí entran más las dudas, digamos, ¿no? Porque hay porque no se manejan solo con la intuición o con ese mandato. Ella dice en un momento, dice, trabajé recreando las muñecas que me hacía mi madre. Busqué vincular psicoanalíticamente las trampas usadas en el campo para atrapar animales con las trampas que nosotros mismos nos tendemos como adultos. ¿Sabés qué? No hay nadie que escriba mejor sobre el ASI y sobre el trabajo del ASI que ella misma. Es la más lúcida, es la más precisa. Por eso cuando entras en la pared del museo no hay curadores ni historiadores, son las palabras del artista, que está perfectamente lúcida del rol que tiene que cumplir como artista y qué significa su trabajo. Dice después, mi trabajo refiere a la situación del desamparo de la mujer en el campo, dice Lacy Duarte, frente a situaciones de enfermedad, de dolor, desamor, y a los recursos para vencerlas. Vencer, vencedura, de eso se trata, la fe, la magia, los hechizos como procedimientos de un psicoanálisis arcaico que alivia el vivir, ¿no? Eso... Sí, es que después de eso hay muy poco para decir. El tema está cerradito. Yo le digo, a mí me parece, por eso me parece brillante lo de María Amelia Bullió, es cuando empieza su nota diciendo del tema de salvar al artista del olvido. Porque frente a la obra, frente a lo que está escrito, frente a lo que dijo, yo siempre digo en YouTube hay un video que se llama Lacy de Mataojo, que hay muchas cosas y está muy claro lo que es ella. Entonces, por eso digo, a nosotros no nos quedaba más que seleccionar y con un criterio que fue el nuestro, porque cuando yo hablaba hoy, por ejemplo, de la técnica, te decía, a mí me formaron diciendo, a mí me pararon con 5 años a escuchar música y me decía, ve, esto es Paganini, este es un virtuoso, pero este es un artista, y me ponían a Mozart. Y yo tenía que entender eso. Y después me di cuenta que sí, que nadie va a tocar un violín como lo tocaba Paganini, pero es difícil crear la obra que creó Mozart también. Entonces, por eso yo digo, digo, Enrique lo dijo, hay gente que lo dice, que yo puedo ser virtuoso, pero entiendo que, por ejemplo, mi proceso, yo tengo 50 y pico de años y creo que llegué al momento en que ahora tengo que empezar y encontrar esas cosas que tenía la vieja. Ya aprendí técnicamente todo lo que necesitaba para mí, pero ahora tengo que hablar de lo que hay acá adentro y no es fácil, eso es una introspección que a veces no tiene que ver con lo que ves claramente, sino que hay que mirar para adentro y eso es un camino difícil. A mi vieja le resultó muy fácil, estudió mucho y muchos años, porque uno hoy está hablando con el diario del lunes, ¿no? Pero por eso digo, no es fácil. No, ella, aparenta, por lo que vi y por lo que estuve leyendo, una gran seguridad en sí misma frente a lo que es el aparato artístico, el aparato de arte, porque, hay que pensar en el arte del siglo XX, ¿no? Estamos en el XXI, pero en el arte del siglo XX, donde había que, tener unos grandes rollos teóricos, había que saber muchísimo, o sea, los artistas tenían su obra, pero también tenían su discurso, generaban un discurso, en fin, una teoría, prácticamente cada artista, digamos. Y frente a eso, ella se para y, por lo menos en esta antología, en la parte que ustedes mostraron en el Museo Nacional de Artes Visuales, recupera y recrea la cultura rural de ella. Dice, eso es lo que quiero recuperar. Sin duda, y además el espacio que tenía, y los permisos que le daban, y el lugar que ella peleaba y conquistaba siendo mujer en la mitad de los 50 y artista,
no pintora de los domingos, artista, con una visión personal. Eso es increíble. Yo creo que también Lassi, a veces nos olvidamos del papel que generosamente devolvía a la comunidad o a la colectividad artística. Lassi compartimos 4 años, fue integrante de la Comisión Nacional de Artes Visuales. Lassi también fue jurado de concursos, fue jurado del Premio Figari cuando lo gana Margaret White, que me tocó también compartir siendo jurado con ella. Lassi, cuando empieza a pintar a fines de los 80, principios del 90, sus iguales son gente que tenían 30 años menos. Y vos mirabas la obra de Lassi y decías, no, pero a ver qué pasó. Sí, venían los nuevos parricidas y estaban de igual a igual con Lassi, claro. Que era un igual, no era alguien a quien derrumbar, sino que se sentían totalmente en afinidad y sintonía en los 90. Es muy curioso eso, ¿no? Normalmente no se da. No, y que pintar como si fuera una joven, ¿no? O sea, lo que me dijeron una vez alguien que no conocía al Tola Inverniz, dice, ese de 80 años que pinta como si tuviera 18. Bueno, pero es que si hablas del Tola, yo creo que el Tola es un tipo, siendo diferentes, ¿no? Pero tenía mucho de lo que tenía mi vieja. Viscerales. El Tola era un tipo que se preocupaba porque no escuchaba Los Azules, oí alguna vez. Entonces eso no es fácil. Pero yo justo iba a decir, ahora que Enrique se me adelantó en parte, pero hay algo que es muy curioso. Yo arranqué a pintar en los 80 y una cosa así, y era muy gracioso. Mis amigos que me enseñaban y con los que hacía tertulia, no sé qué, Dumas Oroño, Darnet, todos los veteranos, y mi vieja andaba con todos los gurises chicos de mi edad. Era una cosa rarísima. La afinidad estaba en otro lado, y por eso digo, yo creo que el mundo no se equivoca, te pone donde te tiene que poner, y la vieja estaba en un punto, por eso yo a veces, de verdad, a veces quedo como un tipo medio duro, porque a veces me río cuando hablan de transgresores, ¿no? Porque claro, en aquel momento de la apertura, en los 80, vos la veías y el que tenía más tenía 28 años, sí. Y ella andaba en 50 largos. Muy bien, seguimos amigos después de la pausa, estamos conversando aquí con Enrique Aguerra y con Pedro Pichín Peralta sobre esta antología, esta exposición que se llama Lassi Duarte, Antología 1956-2015. Después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos amigos aquí en La Máquina de Pensar, en edición especial, estamos en la Feria Ideas Más, en el Parque Rodó, con Enrique Aguerre, director del Museo Nacional de Artes Visuales, y con Pedro Pichín Peralta, hablando de la antología Lassi Duarte, una antología 1956-2015, es una exposición que va hasta el 11 de febrero en el Museo Nacional de Artes Visuales y que recomendamos. Estuvimos hablando mucho de la exposición, pero me parece que nos falta decir que en la exposición hay muchas muñecas, hay hechas por tu madre y hechas por Lassi Duarte, con maderas que incluso yo me imaginaba que eran como piques de alambrado, piques de afuera, digamos, ¿no? Porque son maderas trabajadas por el tiempo. Y también hay una serie de crucifijos, hay 2 o 3 por lo menos, con plumas, hechos con plumas. O sea, el crucifijo perfecto, pero adentro tiene plumas, ¿no? Como 6 pares, vi una que había 3 pares de plumas tenía. Sí, en general ella se iba, todo lo que vas a ver ahí sale de su mataojo natal, o sea, las plumas esas que son como medio batarazas son de perdiz. Ah, sí, de perdiz, sí. Hay telas que estaban embarradas, que mi vieja las llegó a dejar en el corral donde estaban las vacas 2 o 3 meses, ¿viste? Para que quedaran manchadas así después de trabajar. Digo, ella tenía esa cosa porque justamente empezó todo ese vínculo en una especie de homenaje a su madre, porque ella se dio cuenta que la madre a su manera era artista también. Digo, las muñecas con las que jugaron se las tallaban en ceibo a cuchillo. Es más, yo traté de darle trinchetas y cosas por el estilo y ella tenía unos cuchillitos afilados que eran horribles. Hay una foto donde ella está esculpiendo. También una de las características, o que queda como digamos algo como un leitmotiv, son los caballos, con la cabeza de caballo y el palo, digamos, que es para jugar. Lo que pasa que ese sí que era un objeto de poder muy grande, porque el caballo, ellos eran como, de niños eran centauros. O sea, vos fíjate que ellos iban una vez por semana, iban y volvían el fin de semana a la escuela,
iban montados de a 3-10 kilómetros, porque era lo que les quedaba a la escuela. Que hecho ese paso, te agrego una, de Salto mandaron, vinieron en un micro los niños de la escuela de esa escuela de Zanja del Tigre, que fue la que fue mi vieja, 6 niños en toda la escuela. Y bueno, fue muy fuerte ver esos ojitos asombrados, porque te aseguro que no conocen Salto. Entonces, haber venido a Montevideo, estar paseando a Montevideo, Enrique les dio una merienda. ¿Y pero a quién se le ocurrió eso? ¿Enrique allá? No. Fue Marta Peralta. Ah, con Marta Peralta, sí, la Dirección de Cultura, la Dirección de Cultura. Intendencia. Y trajeron un video, además hecho con las Saibalitas, con parte del video de YouTube, y con entrevistas de ellos hechos con las Saibalitas nos trajeron, perdón, primera vez que veían la Rambla, el mar, imagínate, porque era como un ejemplo para ellos, la lucha del ASI, esa resistencia a un destino que ella pelea y lo transforma, ¿no? Lo transforma. ¿Por qué Enrique Aguerre? No, lo que es una pregunta de Enrique Aguerre, pues, digo, es una exposición importante, potente, lo dijimos, que incluso está en el mismo piso con Guillermo Fernández. ¿Por qué hacer algo que no se suele hacer, me parece, que es hacer una exposición donde se coordinen 2 museos, el Museo Blanes y el Museo Nacional de Artes Visuales, para que esté al mismo tiempo la artista en los 2? ¿Por qué? Sí, bueno, en realidad Pintujos, que es la serie que se está mostrando en el Museo Juan Manuel Blanes, completa esta antología. No son 2 exposiciones, es una sola exposición, que es la primera vez que se hace con un artista contemporáneo entre el Blanes y el MNAB. Es la primera vez lo que tú estás. ¿Y por qué? Esa serie la había conversado con Cristina Baucero, la directora de Blanes, que en ese momento además era directora de Dodecá, del centro Dodecá. Ah, sí, claro. Mil disculpas por la tos. Entonces nos parecía bueno, nos parecía realmente interesante de que, como tenía una especificidad propia, fuera una exposición. Podemos hacer exposiciones con las series, pero Los Pintujos creo que llega a abarcar del 2010 al 15. Son 5 años de trabajo. Entonces tenía por sí misma... Pero también fue una selección, ¿no? No están todos Los Pintujos, obviamente. Exacto. Eso lo hicieron Pichín con Cristina, ¿no? Eso tengo entendido, que con la directora del Blanes. Pero separada por sí misma, ¿no? Es como si hubiéramos hecho quizá textil y tapices, sea una exposición de sí misma, y haya que pensar más adelante en hacerla. En hacerlo en otro museo. No, aquí no. Hay un detalle que no lo dije también, porque ella lo escribe aquí, pero digo, quiero remarcarlo, ¿no? Dice: busqué vincular psicoanalíticamente las trampas usadas en el campo para atrapar animales con las trampas que nosotros mismos nos tendemos como adultos. Claro. Y hay 2 trampas, ¿no? Sí. Tremendas, digamos, donde hay con pinchos afilados, ¿no? Es decir, con madera afilada, que impresiona, digamos, que eso obviamente está para, digamos, remite a una trampa, pero antigua, digamos, casi cavernícola, diría yo, ¿no? Y hay otra que también es como una especie de jaula hecha con maderas, que también la hizo ella, y alambrecitos. Sí, en realidad están hechas... Un costillar, digamos. El palo ese que doble es esa especie de liana, que ahora no me acuerdo el nombre, que tiene que hay en los árboles, en los bosques criollos, que es como una enredadera. Ah, sí. Y ella iba al bosque, al mismo bosque, a buscarla y la trabajaba. Sí, y son como... La larga que está adelante es una trampa que usaban para cazar mulitas, que es arcaica también, que en realidad muchas de ellas eran de hierro después, pero al principio eran de madera. Y a la otra, esa a la que te referiste tú, es tan fuerte que yo le puse la vietnamita, incluso es el nombre que yo le puse. Sí, me hizo acordar a cómo peleaban, viste, en Vietnam. En las películas, sí, bambú, con los pinchos de sí, madera. Sí, y nada, era una tipa, que ya te digo, aparentaba ser súper bonita, eso de cosas, pero tenía ideas tan potentes que eran... a veces violenta, ¿no? Claro, bueno, pero es la violencia también del inconsciente. Simplemente decirles que, digo, ya que dijo la vietnamita, tiene razón, es como si fuera un tronco que tuviera pinchos de todos lados puestos con otras maderas, obviamente, y afiladas esas maderas, pero impresiona porque
por el peso y por los filos de todos esos pinchos, ¿no? Digamos, porque estamos hablando de animales grandes. Hay otro detalle que dice la investigadora brasilera, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero... María Amelia Bulloes. María Amelia Bulloes, que es de Río Grande do Sur, que está muy vinculada, tu madre incluso vivió allá como un año, trabajó allá, y ella dice dos cosas. Una, que Lassi Duarte tenía la mulita como una especie también de animal de poder, o como si fuera un animal arquetípico que la representara a ella, en el sentido de que la mulita necesita una gran caparazón, es muy tierna, pero necesita una gran caparazón para protegerse. Y la otra cosa que me llamó la atención de esta investigadora brasilera es que ella dice que cuando fue Lassi Duarte a la Bienal de Venecia, bueno, ahí se abrió todo un mercado internacional y le dijeron, bueno, tenés que remarcar tus obras, hay que ponerlas con el precio internacional que tienen las obras. Y ella se negó, dice, no, dice, porque si yo las remarco, en Uruguay nadie más la va a comprar, dice, me la van a comprar, y esto es para que la compre gente de Uruguay. Es interesante también que el artista elija quiénes son sus interlocutores válidos, ¿no? Es difícil, Enrique, ahora en estos momentos sí, decir que alguien dice, no quiero sin llegar duda, a la primera división, pero no fíjate, quiero llegar a la NBA, pero quiero quedarme acá. Fíjate que está en coherencia con todo el proceso creador de Lassi. No está haciendo una carrera profesional artística, está haciendo lo que ella siente que es la vida misma. Te puede gustar, que es su vida y que quiere que quede en Uruguay. Por eso hay objetos y por eso hay obras. Lo que ves todo es de Lassi. Y yo no sé si hay objetos que son más potentes que algunas obras y al revés. ¿Por qué? Porque esa producción de Lassi es la producción que para ella es vital. Es la manera de sobrevivir en el mundo, es la manera de dar las peleas. Sí, como ella dice un psicoanálisis arcaico que alivia el vivir. Sí. Hay una cosa referente un poco a lo que vos decías que me parece importante remarcarlo. Nosotros nos prestó obra y nos acompañó la Fundación Engelman, ¿no? Clara sí, Engelman. Sí, la Fundación Engelman. Y me importa remarcarlo por una cosa. Yo incluso se lo dije a Clara porque me parece muy importante y tiene que ver con que ella eligió a su público. A mí un día ella me dijo, yo sí quedo en la historia del Uruguay es por Clara Engelman. Porque es una persona que le viene comprando obras o consiguiendo, y en su museo hay obras de todas las épocas de mamá. Desde la época primera. Entonces, por eso ella era como fiel a los que le dieron, bueno, no hay otra forma de decir, le dieron pelota de entrada. Sí. Y no porque cuando empezaba a vender, después de la Bienal de Venecia, un día me mira así y me dice, creo que me están mirando la cédula. No, porque una onda ¿Qué quiere decir eso? Sí, porque estoy cerca de la muerte y van a valer las obras. Perfecto, la buscó por ahí porque se reía ella. Sí, pero respetaba mucho a la gente que en la época que ella era alguien que hacía y yo creo que hay la gente que especializada sí la conocía, pero en el público en general, mi vieja empieza a ser conocida después de la Bienal de Venecia. Y es lo que te digo, jugaste bien en un mundial. Sí. Después te van a comprar los grandes cuadros. Pero ella era muy respetuosa de los cuadros chicos que la contrataron antes. Sí, era respetuosa. Pero de todas formas, sorprende igual. Yo me imagino también que hay algo del pintor, pero eso daría para otra entrevista. García Márquez dice en un momento que un escritor, tiene su obra, digamos, y se hacen ejemplares. En cambio, un pintor puede tener tremenda pintura y cuando se vende, dice, salvo que vaya a golpearle al cliente, decirle, ¿me dejás ver la obra? No la puede ver más, digamos, se desapareció, salvo que quede una imagen. Y en este caso sería para que lo que hacía Lassi quedara en el Uruguay, o por lo menos le dijo, y no se fuera a Nueva York. También era donde tenía sentido, ¿no? La obra. Y no por ser localista o tener un color local, sino porque es donde se puede decodificar más profundamente. Fíjate que a la entrada acá del museo tenés una mulita que parece que se escapa de la sala para arriba, tallada en ceibo, en sarandí blanco, que eran las maderas que... Y a la vez a la entrada, que está en la sala principal de la colección de Gamanaos, o una de las salas principales donde está la obra de Lassi, que es una mezuzá que bendice los hogares judíos. Claro. Que no es estrictamente el objeto, que puede ser un cilindro, una pieza de madera,
sino que tiene un pergamino con dos versos de la Torá, del libro de la ley. Ah, mirá. Y entonces, y ella esa energía la tiene en cuenta. Es una obra que fue hecha para una exposición colectiva que Alicia Haber hizo, ¿verdad? Sobre María Luisa. Bueno, Enrique, nos quedan pocos minutos, dijiste que ibas a darnos una primicia. Voy a aprovechar, sí. Como estuvimos hablando de él, y nada es casualidad que Lassi esté con Guillermo, etcétera, estamos preparando para el año que viene una muestra del Tola Invernizzi, con Claudio Invernizzi, con Alicia Haber, así que los tendremos informados, es una primicia absoluta, una gran muestra del Tola. Impresionante, digo, él tuvo en su momento, estando vivo, yo lo entrevisté a Alicia Haber en la Intendencia de Montevideo, y bueno, el Tola también otro personaje, dicho por Alicia Haber, que cuando llegaron todos los cuadros a la Intendencia no podía creer que habían venido en un camión y al aire libre, no podía creerlo, ¿no? Sí, incluso estamos haciendo gestiones para que esté el Vía Crucis que hizo el Tola, con sus estaciones, que es fantástico, sí, bueno. Es primicia absoluta. Bueno, muy bien. Igual quiero recomendar, porque es algo muy sorprendente, muy potente. Estamos repitiendo una y otra vez la palabra potente o poder. Estas dos exposiciones que estén pegadas, que estén en el mismo piso, uno entre a la de Lassi Duarte, por lo menos yo que iba directo, ni miré para dónde estaba, y cuando a la salida se encuentre con la Guillermo Fernández, que es más extensa, me da la impresión, es más grande, y tiene una serie de pinturas impresionantes. Hay una que se llama La huida de Egipto, que es muy sorprendente, me impactó mucho. Y la de Lassi, hay que decir, no sé si nos falta algo más para decir, pero digo, en realidad estamos hablando de obra intervenida, estamos hablando de obra que de repente tiene pelos, eso no lo dije, ¿no? Bueno, en otra hay una gran pintura espesa, oscura, que tiene la cédula de ella, digamos, la foto de la cédula, ¿no? En fin, simplemente decirles, Enrique Aguerra, Pedro Pichín Peralta, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, por acompañarnos en esta primera salida aquí en la Feria Ideas Más. Amigos, se termina La Máquina de Pensar. Mañana es sábado. El lunes a partir de las 19 horas seguiremos por Radio Uruguay, que lo pasen muy, pero muy bien.